Marcos capítulo 10. Te invito para que, si estás disponible, vayas pasando al capítulo 10 de Marcos. Vamos a terminar el capítulo 10 el día de hoy, con el favor de Dios. Muy bien, Marcos 10, vamos a leer del verso 46 y hasta el final del capítulo en el verso 52. Dice así, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Es un pasaje corto relativamente, pero es un pasaje que encierra tantas enseñanzas para nosotros. De hecho, si tú recuerdas el contexto, lo acabamos de ver la semana pasada. La serie se llama Jesús el Siervo, así le pusimos al estudio del Evangelio de Marcos, porque eso es lo que nos presenta a Jesús como este Dios encarnado que vino a servir a los hombres. Es lo que cantábamos ahorita, ¿no? Vino a servir al pecador. Y en el capítulo 10, el versículo final que vimos la semana pasada fue el 45. Y el verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es precisamente el enfoque. Que podamos ver a este Jesús, este Dios que se hizo hombre, viniendo a servir a los pecadores. Y Jesús ha estado enseñando a los discípulos acerca de lo que implica ser un discípulo. Y Jesús les ha estado enseñando nuevamente, continuamente, que es necesario que aquellos que quieran ser grandes en el reino sean servidores de todos. Y decíamos, Dios nos ha llamado a servirnos unos a otros. Cuando tú sirves a los demás, estás sirviendo a Dios. Y aquí Jesús va a mostrar ese corazón que tiene para servir. Y nos va a mostrar cómo no importa la situación que esté pasando, Él siempre está disponible, siempre está atento para detenerse y tener misericordia de cualquiera que esté en necesidad. Ahora, con este bloque vamos a terminar, o más bien con este pasaje terminamos este bloque que empezó en el capítulo 8. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8 comienza ese periodo de tiempo donde Jesús se enfoca en sus discípulos. Jesús sabe que está cerca la hora de la cruz. De hecho, esta es la última sanidad que hace antes de ir a la cruz. Y desde el capítulo 8 Jesús está enfocado en sus discípulos y les está instruyendo y les está enseñando lo que significa ser un siervo. Y Jesús es interesante porque en la manera que Marcos organiza el Evangelio, en el capítulo 8, cuando inicia este bloque enfocado en los discípulos, en el verso 22 comienza con una sanidad, la sanidad de un ciego en Betsaida. Una sanidad en abono, ¿se acuerdan? Fue una sanidad progresiva. El ciego es
Jesús lo sana y le dice, ¿cómo ves? Y en el verso 24 dice el ciego, pues veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesús vuelve a poner las manos sobre sus ojos y entonces empieza a ver de lejos, de cerca, y queda completamente sano. Y decíamos que Marcos coloca esta sanidad en este bloque porque eso es lo que estaban experimentando los discípulos. Los discípulos tenían años con Jesús y todavía no captaban quién era Jesús. Y es hasta el capítulo 8, después de que este ciego es sanado, en el verso 27, por fin Pedro reconoce quién es Jesús. Dice, tú eres el Cristo. Y sin embargo, al final de este bloque, en el capítulo 10, nuevamente vemos a otro ciego que es sanado, pero este ciego sana inmediatamente, no va progresivamente. Dice que Jesús le dice, vete porque tus pecados, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, ¿no? Y él sana inmediatamente, recobra la vista después de que Jesús termina de hablar. Ahora, algo significativo es que Jesús sabe que después de Jericó Él va a ser recibido como rey en Jerusalén. Acuérdate, son las fiestas de la Pascua. Toda la gente está yendo a Jerusalén porque eso es lo que hacía un buen judío. Todos los judíos de 12 años en adelante tenían que pasar las fiestas en la ciudad de Jerusalén. Y va Jesús rumbo a la ciudad de Jerusalén. Jesús sabe porque acaba de decirles a sus discípulos lo que va a pasar en el verso 32. Dice, al Hijo del Hombre lo van a traicionar, va a ser entregado, lo van a escarnecer, lo van a azotar, van a escupirle, lo van a matar, mas al tercer día va a resucitar. Y Jesús sabe lo que le espera en su siguiente parada. Y sin embargo, vemos a Jesús atento a las necesidades de las personas. Dice allí en el versículo 46 que vinieron a Jericó. Jericó era una ciudad que estaba a la pasada. Cuando sacaban la vuelta para ir a Jerusalén, evitaban estar con los samaritanos y daban la vuelta y pasaban por Jericó. Y Jericó en ese entonces no era la ciudad destruida por Josué. Esa ciudad había sido reedificada por Herodes y era una ciudad muy cotizada para pasar vacaciones. Estaba al norte del Mar Muerto y estaba a aproximadamente 250 metros debajo del nivel del mar. Pero era un lugar con un clima agradable, estaba lleno de palmeras, de hecho se le conocía como la ciudad de las palmeras, muchas palmeras de dátiles, incluso el día de hoy. Si vas a internet puedes ver que hasta el día de hoy hay campos llenos de palmeras de dátiles, pero también había palmera donde sacaban bálsamo, sacaban ungüento, o sea, algo preciado también. Y muchos lugares, o más bien muchos, gente noble, gente de dinero, tenía su casa en Jericó, con alberca, ya sabes, muchos balnearios. De tal manera que era un lugar con mucha gente también. Y sin embargo, en esta fecha estaba particularmente lleno de gente. Ahora, esa ciudad, la ciudad de Jericó, está considerada entre las ciudades más antiguas de todo el mundo. De hecho, se estima más o menos 11,000 años de antigüedad para la ciudad de Jericó. Y es interesante porque los arqueólogos han hecho excavaciones y han encontrado como unas 20 reconstrucciones de la ciudad. Es decir, la ciudad era destruida y se volvió a construir. Y es una de las ciudades que se conoce como las más antiguas. Es en esta ciudad, dice, donde Jesús entra para hacer la última parada antes de llegar a Jerusalén. Y aquí lo interesante es que la historia se centra en un hombre con una imposibilidad. Estaba allí Bartimeo. Dice el versículo 46, llegaron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, si tú te imaginas la vida de este hombre, un hombre ciego, normalmente la única manera de que ellos sobrevivieran era mendigando. Y leía acerca de la cultura de la época. Y dice que una de las maneras en que los
los pobres, los mendigos, obtenían el dinero, era presentándose como una oportunidad de Dios para ser honrados. Es decir, tú pasabas y estaban los mendigos y te decían, adora a Dios ayudando a los pobres, ¿no? Entonces tú le dabas una moneda, tú ayudabas al pobre y él se levantaba y te daba una bendición. Y entonces lo hacía en voz alta para que la gente escuchara y tú de alguna manera quedaras bien ante los demás. Y dice que este Bartimeo estaba junto al camino. Ahora, esta fecha era particularmente, ahora sí era temporada alta porque pasaban muchos peregrinos. Entonces Bartimeo se levanta esa mañana, a como puede llega al camino, era en la puerta donde estaba el acceso de la ciudad y seguramente había una larga fila de mendigos allí, gente que vivía de la limosna. Y dice allí que este Bartimeo está sentado mendigando. Dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante porque dice que oyó que Jesús era quien estaba allí. Y de alguna manera Bartimeo sabía algo acerca de Jesús. No sabemos si es porque alguien le había dado algún testimonio personal. No sabemos si él había escuchado las historias acerca de Jesús. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando él escuchó, dice allí en el verso 47, que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. Comenzó a gritar, dice, a dar voces. Ahora, dice allí que la gente en el verso 48 lo reprendía para que se callara. Y está Bartimeo gritando. Imagínate, una multitud de gente, Jesús en medio de ellos, van los discípulos, pero dice que era una gran multitud, los peregrinos que van pasando. Además estaban otros mendigos allí, estaban los puestos del mercado, en las entradas de las puertas es donde se hacía el comercio, y en medio de todo eso está este ciego gritando. Ahora, imagínate de qué manera gritaba para que la gente le decía, cállate, ya cállate. Ahora, en la época ninguna persona importante le tomaría o se tomaría un tiempo para sentarse o para pararse a escuchar a este hombre. Así de que la gente que está alrededor de Jesús está gritándole, tratando de callar a este hombre. De hecho, dice el verso 48, muchos le reprendían para que se callara. Pero ¿qué es lo que hacía Bartimeo? Dice allí, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué este hombre gritaba desesperadamente y por qué este hombre no se callaba? A pesar de que la gente estaba reprendiéndolo, a pesar de que la gente lo reprendía, él dice que gritaba más fuerte. Y quiero que veas algo importante porque la vida de Bartimeo nos puede servir como una parábola, como una ilustración del tipo de vida en la que Dios puede actuar. El relato es muy corto, es muy sencillo, pero quiero que veas de esta manera. Es como una parábola del tipo de vida en la que Dios actúa. Ahora, este hombre está gritando desesperado porque hay cosas en su corazón que estaban pasando. Por ejemplo, tú ves a Bartimeo gritar porque Bartimeo conocía algo. Bartimeo conocía su necesidad. No era un secreto para él que era ciego. Bartimeo sabía que estaba necesitado. Bartimeo sabía que estaba ciego. Y él está gritando desesperadamente. A diferencia de muchas personas el día de hoy, Bartimeo, el ciego, conocía o estaba consciente de su necesidad. Y digo que tristemente el día de hoy muchas personas no son conscientes de su necesidad. Frecuentemente vemos personas que llegan pidiendo ayuda en la consejería. Quizá tú conozcas personas que dicen, mira, yo necesito un cambio en mi matrimonio, yo necesito un mejor trabajo,
yo necesito que mis hijos sean más obedientes, que no se peleen tanto. Pero pocas veces ves personas que puedan llegar conscientes de su necesidad. ¿Y cuál es el punto? Bartimeo era ciego. Él nació y desde que nació en oscuridad. Y él supo que algo estaba mal. Y hoy, cuando han pasado los años, él sigue consciente de esa necesidad. Y nosotros los seres humanos necesitamos saber, necesitamos estar conscientes de cuál es nuestra necesidad. Y yo te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos estamos urgentemente necesitados de reconciliación con Dios. Tu problema más importante no es tu matrimonio. El problema más grande que tienes no es que tus hijos se peleen. El problema más grande que tienes no es tu trabajo. La necesidad más urgente no es que seas un mejor padre o una mejor madre. Tu necesidad más urgente es de que seas perdonado y seas reconciliado con Dios. Y la Biblia nos describe claramente cómo se llama ese problema. Somos pecadores. La Biblia llama pecadores a todos los hombres. Y eso es bien importante porque cuando hablamos del Evangelio, de las buenas noticias, nunca vamos a poder apreciar lo que Dios ha hecho si no entendemos quiénes somos. Y la Biblia tiene esta particularidad. La Biblia nos muestra un Dios que es santo. La Biblia nos enseña quién es Dios. Y a través de conocer a Dios, tú y yo podemos saber quiénes somos. Y la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Y la mayoría de las personas no estamos dispuestos a reconocer esto. Porque lo que implica que seas pecador no son tus acciones. Es decir, en los pecados que tú cometes, que los cometes, créeme, no te convierten en pecador. Más bien, pecas porque eres pecador. El problema lo tenemos dentro. El problema está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia nos dice en Romanos 3 que todos los seres humanos somos pecadores y ese es nuestro problema principal. Y eso significa que tú y yo somos capaces potencialmente de cometer el peor de los pecados. Quizá tú dices, bueno, es que yo no soy tan malo, pero la Biblia nos enseña que somos en potencia capaces de cometer cualquier pecado. De tal manera que cuando nosotros vemos a Bartimeo, este hombre conoce su realidad, él reconoce su necesidad y por eso comienza a gritar a Jesús. Ahora, nosotros tenemos que ver esta condición y decimos que es importante porque solamente cuando reconocemos nuestra condición es que podemos estar abiertos a la gracia de Dios. Solamente cuando reconocemos nuestra necesidad es que podemos abrazar la gracia que Dios nos da. Y cuando hablamos de gracia hablamos de ese favor que no merecemos. Dios no nos debe nada a nosotros, pero es importante que tú y yo, antes de querer conquistar a Dios con nuestras acciones o con algún ritual o con alguna obra, entendamos algo. Tú y yo, sin Cristo, estamos muertos, así nos describe la Biblia, espiritualmente. Somos incapaces de relacionarnos con Dios. Y sabes, es bien interesante porque estamos viendo a un ciego que tiene mejor visión que algunos que podemos ver con los ojos naturales. Y ese es un buen cuestionamiento, es una buena pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Cómo te ves a ti mismo? La mayoría de nosotros somos muy benignos con nosotros mismos. Somos muy, de alguna manera, optimistas en cuanto a nuestra condición. Pero ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te puedes ver necesitado? ¿Te puedes ver como alguien al que le urge la gracia de Dios? ¿O piensas que todo está bien? Bartimeo, siendo ciego, sabía que estaba necesitado de Dios. Ahora, la segunda cosa que Bartimeo sabía era que Jesús era poderoso para ayudarlo. Porque dice que cuando escuchó en el verso 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y te voy a decir algo bien interesante. Este título que le da en el verso 47, nadie en el Evangelio de Marcos se lo da. Nadie le llama a Jesús hijo de David. Este hombre estaba reconociendo en Jesús la promesa
del Mesías. Estaba ciego y no tenía 3 años como los discípulos con Jesús. Este hombre supo que Jesús era poderoso para ayudarlo. Y sabes, no sé si tú lo recuerdas, pero el asunto de la visión es algo muy importante en Marcos. En Marcos capítulo 4, cuando Jesús, ve tantito para allá por favor, Marcos 4, la parábola del sembrador. Dice allí, en el versículo 23, bueno, desde el versículo 12, mira, 4:12 primero. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, Jesús les dice a los discípulos, cuando ellos le preguntan, no entendemos la parábola. Jesús les dice, ok, a ustedes se les concede que entiendan el significado, pero a ellos no, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Y sabemos que Isaías habló acerca de esta profecía del pueblo de Israel, de cómo su corazón se iba a endurecer. De tal manera que a lo largo del Evangelio de Marcos continuamente vamos a ver esta instrucción. Si puedes oír, escucha. Si puedes ver, entonces entiende. Aquí vemos a este hombre ciego de nacimiento que dice, este es Jesús, tengo una oportunidad, me puede ayudar, no lo voy a dejar pasar. Te pregunto, ¿cuántas veces después de esta volvió a pasar Jesús por Jericó? Nunca. Era la última vez que iba a pasar por esa ciudad. Y Bartimeo dijo, no la voy a desperdiciar. Sabía que Jesús lo podía ayudar. Y quiero insistir en esto, este contraste con los discípulos que sí veían. De tal manera que comienza a gritar entonces con esa desesperación a Jesús, al Hijo de David, que le dice, ten misericordia de mí. Ahora, es interesante este asunto porque, insisto, él siendo ciego, tuvo esta visión espiritual de quién era Jesús. Y los discípulos viendo y estando con Jesús, sentándose con él a la mesa, no sabían y no terminaban de entender quién era él. No sé si hayas leído de Helen Keller. Helen Keller fue una mujer que nació ciega, sorda y muda. Y gracias a una maestra, que es bien interesante, no sé si has visto cómo empezó ella a asociar ideas con palabras. Una maestra muy joven iba saliendo de una escuela para ciegos. Ella tenía problemas también de la vista y dice que se sentaba con ella y comenzaba en su mano, en la palma de su mano, a escribir letras. Y ella al principio no asociaba, pero dice que un día le escribe agua y la lleva al pozo, le pone la mano y le pone un chorro de agua fría. Y entonces allí Helen Keller empezó a asociar. Dice que a partir de ese momento agarraba la tierra y le ponía la mano. Dime cómo se llama esto. Y empezó a asociar la escritura con los objetos. Y bueno, se convirtió en escritora, terminó una carrera. Toda la carrera su maestra leía los libros, le escribía en la palma para que ella fuera aprendiendo todo lo que estaba leyendo. Imagínate, el punto es que esta mujer dijo algo bien importante, hablando acerca de las imposibilidades o de las dificultades de un ciego. Helen Keller decía, ser ciego es malo, pero es peor tener ojos y no ver. Ser ciego es malo, pero lo peor es que tengas ojos y no tengas visión. Y eso le había pasado a los discípulos y eso le pasa o nos puede pasar a mucha gente el día de hoy. Que tengamos ojos naturales pero no podamos captar, que pasemos por alto las cosas importantes. Y vuelvo al punto que te decía ahorita, tu necesidad más grande es Dios. Y si tú tienes muchos años en el Evangelio, hace mucho tiempo que vas a la iglesia, tu necesidad sigue siendo Dios. Todos los días. Este hombre, Bartimeo, quizá debido a que era ciego, había escuchado las historias de Jesús y quizá tenía una ventaja al estar ciego.
él se podía sentar y estar pensando todo el día. Él podía pensar y meditar en estas cosas, a diferencia de hoy. Y es increíble cómo el día de hoy nosotros los seres humanos estamos siempre a la búsqueda de estímulos. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden recordar el que se hayan sentado no con la tele, no con el radio, no con el teléfono, que te hayas sentado a lo mejor con un libro y por al menos una hora hayas estado pensando cosas? Eso es algo raro el día de hoy, porque ahora lo que buscamos es estar distraídos siempre. Si no tienes nada que hacer, si estás solo en tu casa, lo que sucede no es que te pones a pensar, te aburres. Y entonces prendes la tele, prendes el radio, prendes la compu, mandas mensajes. Este hombre, en esa oscuridad en la que estaba, tuvo la posibilidad quizás de estar pensando acerca de quién era Jesús. Pero lo que vemos es que este hombre ciego de nacimiento pudo ver que Jesús era el hijo de David. Y él sabía algo acerca de este hombre, de este siervo, de este Jesús, el hijo de David. Si tú vas a Isaías, en el capítulo 35, si no sabes dónde está Isaías, apúntalo en tu cuaderno para que lo busques en tu casa con tiempo. Pero en Isaías, capítulo 35, dice el verso 1, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y allí donde estaba este Bartimeo comenzó a gritar a este hijo de David. Cuando Bartimeo supo su necesidad y supo quién era Jesús, entonces él comenzó a gritar desesperadamente. Él sabía que era la oportunidad. Su necesidad y saber que Jesús estaba ahí lo llevaron a seguir a Jesús con perseverancia, con persistencia, a pesar de que la gente le decía, cállate, no estés gritando. Y aún más gritaba. Y sabes, yo no sé cómo eres tú con respecto a Jesús. Yo no sé si puedes decir que tienes esta pasión o esta desesperación que mostró Bartimeo por encontrar a Jesús. Pero vemos que este hombre necesitado comenzó a gritarle. Y esa es la tercera cosa. Comenzó a buscar apasionadamente a Jesús con la actitud de un niño. ¿Se acuerdan que acabamos de ver eso? En el versículo 15 del capítulo 10, Jesús les dijo, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y decíamos que esta actitud no es la actitud de ser puro o inocente, es la actitud de dependencia, de debilidad. Y aquí vemos a este hombre, Bartimeo, ciego, dependiente, un hombre necesitado, clamando a Jesús, al hijo de David, siguiendo apasionadamente a Cristo, gritando a pesar de que la gente lo está callando. Ahora, lo interesante es ver cómo responde Jesús. La gente responde con desprecio, cállate, cállate. Y él sigue gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en medio de todo el griterío, en medio de todas las voces, en medio de la multitud de gente, Jesús escucha el grito de este hombre. Dice el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús se detuvo. Ahora, no olvides a dónde va Cristo. Jesús va rumbo a su muerte. Yo no sé cómo respondas tú ante las adversidades, pero
yo como hombre, y sé que a muchos hombres les pasa, cuando traigo una situación en mi cabeza, no puedo evitar que mi esposa y mis hijas se den cuenta, porque estoy así. Estamos en la mesa, pero ¿qué estás pensando? Yo, estás en lo tuyo. Esa es nuestra naturaleza. Jesús sabe que va a enfrentar la muerte. Jesús sabe que es la última vez que camina por Jericó. Jesús sabe que va a ser traicionado, que va a ser azotado, que va a ser escupido, que va a ser crucificado. Y se detiene a atender a un mendigo miserable que en la época no tenía ningún valor. Y Jesús se para, dice allí, se detiene y manda llamarle. Y esto es como una postal de quién es Jesús. Nos muestra otra vez el corazón de siervo. Jesús buscaba cada oportunidad para servir a las personas, aún en aquellas ocasiones donde había angustia, aún en aquellas ocasiones donde sabía que no estaba en las mejores condiciones, siempre estaba buscando la oportunidad de servir a los demás. Y este Jesús, ¿sabes?, tiene la misma actitud del día de hoy. ¿Has leído qué pasó cuando Jesús subió al cielo y se sentó en el trono? ¿Sabes qué está haciendo Jesús ahorita a la diestra de Dios? Intercediendo. Jesús sigue sirviendo a los hombres. Jesús sigue sirviendo a los pecadores. Aquí se cansaba, allá no se cansa. Pero nos muestra el corazón de Cristo. Este es Jesús, un siervo, aquel que siempre está buscando a quien servir. Y sabes, si estás necesitado, Jesús está listo para escucharte en medio de todo el griterío. Si como el ciego Bartimeo tú eres capaz de ver tu necesidad y de ver quién es Jesús, Jesús está listo también para ayudarte a ti. Fíjate qué es las palabras que le dice. Van entonces a llamar al ciego en el verso 49. Y aquellos que quizás le estaban diciendo, cállate, cállate, ahora ya llegan y dicen, ten confianza, ten confianza, levántate, te llama, ¿no? Y muy interesante porque dice el verso 50 que él arroja su capa, se levanta y va a Jesús. No tuvieron que decirle dos veces, no tuvieron que decirle, mira, tienes que dejar la capa. No, ¿se acuerdan del joven rico? El joven rico que se acaba de acercar a Jesús, también en el versículo 17 del capítulo 10, que dice, te quiero seguir, maestro. Jesús le dice, vende lo que tienes y sígueme. Y se fue muy triste. Bartimeo, que era un mendigo, un hombre necesitado, dice que avienta la capa, se levanta y va tras Jesús. Un contraste. Por eso es que dice Jesús, qué difícil es para los que tienen su confianza puesta en las riquezas, que sean salvos. Este hombre no le importó nada, él se levantó, no tenía nada que perder. Se levantó y fue a Jesús. Dice el verso 50, vino a Jesús. Ahora, mira el 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora, acuérdate que unos pasajes atrás, en el verso 35, dos discípulos le hicieron una petición. Quisiéramos que nos hicieras lo que te pidiéramos. Y Jesús le dice, ¿qué quieren que les haga? Y ellos dijeron, queremos estar en dos tronos sentados a tu diestra y a tu siniestra. Aquí no. Otro contraste entre los discípulos cabezones y el ciego con visión. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Él no pidió sentarse en el reino. Él lo que dijo es, quiero ver, quiero ver. Y sabes, esa es la necesidad que tenemos todos espiritualmente hablando, que podamos ver a Jesús. Ahora, este hombre, imagínate, años sin poder ver, nunca había visto. Y te puedes imaginar la experiencia, no sé cuántos años tendría, pero si a los 30, a los 40, a los 50 años por primera vez puedes ver la luz del sol, si a los 50 años puedes por primera vez ver las flores o los pájaros, ver a tu familia, imagínate.
Pero este hombre aún más impresionante, porque lo primero que vio, ¿qué fue? A Jesús, la esperanza que tú y yo tenemos, ¿no? Cuando dice que el día que despertemos, abriremos los ojos, te veremos y seremos satisfechos. Ese es nuestro anhelo. Y este hombre, por primera vez, abre sus ojos y ve a Jesús. Ese es el anhelo que tenemos todos los hombres cuando hemos experimentado quién es Él, quiénes somos nosotros, quién es Él. El anhelo que tenemos es verlo, es conocer a Jesús de una manera más profunda. Y este hombre, Bartimeo, lo que dice es: quiero ver. ¿Saben? Es esta necesidad de la que habla Pablo en 2 de Corintios, en capítulo 4. Otra vez, la mayoría de las personas no son conscientes, pero en 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 3 dice Pablo: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si estas buenas noticias están ocultas, solamente están ocultas para los que se pierden, para aquellos que están condenados, para aquellos, dice el verso 4, que el Dios de este siglo, que el diablo, aquel que opera sobre los hombres en esta época, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bartimeo dijo: quiero ver. Y tú y yo tenemos la necesidad otra vez de ver quiénes somos, de ver quién es Jesús, para que entonces podamos buscarle con desesperación, como lo hizo Bartimeo. Dice allí que cuando él le pide eso a Jesús, en el verso 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es interesante porque si tú te fijas, el joven rico había ido diciéndole a Jesús que quería seguirle. Jesús le dice: para que tú entres al reino necesitas vender lo que tienes, darlo a los pobres y entonces estás listo. Él se va triste. Jesús llamó a algunos discípulos. Pedro le dice: Señor, dejamos todo por seguirte. Pero este hombre, Jesús no lo invita. Este hombre decide seguirlo. Este hombre, una vez que ha sido sanado, dice allí, recobra la vista y seguía a Jesús en el camino. Él toma la decisión de seguirlo. Y es interesante porque si tú te fijas en el verso 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Este hombre puso su confianza en Cristo. Hemos hablado de estos ingredientes de la fe. La fe que salva no es solamente conocimiento. Este hombre Bartimeo dice que oyó que era Jesús. No solamente necesitamos conocimiento, necesitamos también aceptar ese conocimiento como verdadero, asentir. Y él estaba de acuerdo con eso, pero eso no es suficiente para tener una fe que salva. Necesitas confiar en Jesús, y eso es lo que hizo este hombre. Él confió en que Jesús era el Hijo de David, en que era poderoso para salvarlo, y comenzó a gritar. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, si tú te fijas en el versículo 46, se hace referencia a Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. De hecho, Bartimeo, eso significa, Bar es hijo, Bartimeo, el hijo de Timeo. Y la razón por la cual Marcos describe con tanta familiaridad a esta persona hace pensar que en realidad Bartimeo y su padre se convirtieron en discípulos. Dice allí que él comenzó a seguir a Jesús.
Y posiblemente este Bartimeo, ex ciego, vio lo que sucedió con Cristo en la cruz. Él fue testigo de las cosas que pasaron. Él pudo ver a este Cristo, a este Hijo de David ser crucificado. Él siguió a Jesús. Ahora, no sé si puedes ver todos estos contrastes en este pasaje. Este ciego, en contraste con los discípulos, no estaba anhelando un lugar de autoridad. Él quería ver. Este ciego, a diferencia de los discípulos, no tuvo que pasar 3 años para saber quién era Jesús. Él pudo ver, aunque era ciego, pudo ver quién era Jesús. La actitud de él fue la del niño, alguien necesitado, alguien desesperado que con pasión siguió a Jesús. Y yo te decía ahorita, si tú has reconocido cuál es tu condición, si tú has reconocido la necesidad que tenemos todos de ser reconciliados con Dios y has recibido a Jesús y has caminado con Él por años, si yo te pregunto hoy, ¿eres apasionado de Jesús? ¿Qué me responderías? ¿Puedes decir que cada día con más pasión sigues a Jesús? ¿Puedes reconocer cada día más su grandeza y más tu necesidad para buscarlo con más deseo, con más anhelo todos los días? ¿O eres de los que piensan que Jesús te salvó para que vivieras la vida que tú quisieras y solamente cuando tienes necesidad puedes pedirle? Tú y yo dependemos de Él, y eso lo sabía Bartimeo. Algo más, si tú nunca te has acercado a Jesús, mi misión el día de hoy es como este mandadero que a lo mejor estuvo callando al ciego. Es que tú puedas saber, así como lo supo Bartimeo en el verso 49, ten confianza, levántate porque te llama. No sabes cuándo vas a tener otra oportunidad. Y el día de hoy Jesús está escuchando tu grito, por silencioso que sea, y tienes la oportunidad de acercarte a Él. Si estás en tinieblas, así como Bartimeo, clama a Él como clamó Bartimeo. Ten misericordia de mí. Te puedes acercar a Él y puedes buscarle con pasión, porque Él escucha. Él escucha a cualquiera que clame a Él. No te vayas el día de hoy sin acercarte, porque este es el corazón de Cristo, el siervo. Él siempre está dispuesto para servirte. Lo único que necesitas es poder ver. Clama a Él para que puedas hacerlo. Pablo en el capítulo 4, también en el verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una obra que Él hace y Él es capaz de abrir nuestros ojos para que podamos ver en Jesús la gloria de Dios. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y que hay en tu lugar, si estás en necesidad, si puedes ver la necesidad que hay en ti. Y quiero que veas esto. Muchas veces, quizá tú has escuchado que Cristo murió para perdonar tus pecados. ¿Sabes que no es suficiente? Si solamente Cristo perdonara nuestros pecados, no sería suficiente para estar con un Dios santo. Porque tú y yo seguimos pecando. Esa es la realidad. Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados. Lo cantábamos ahorita, glorioso intercambio. Su justicia nos es abonada, imputada a nosotros. Nuestro pecado fue cargado sobre Él. Cristo murió no solamente para perdonar tus pecados, murió también para que tú y yo fuéramos justos, para que tú y yo tuviéramos la justicia de Dios, para podernos acercar
y poder cantar y poder hablar y tener trato con Dios. Si tú puedes ver la necesidad que tenemos, acércate, clama a Jesús, al Hijo de David, para que puedas ver, para que puedas contemplar el Dios que tenemos. Este Dios que se hizo carne, que soportó la humillación y la cruz, para que tú y yo fuéramos perdonados, justificados y santificados. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por la obra que tú has hecho en Jesús. Y queremos adorarte a ti. Y queremos seguirte apasionadamente, Señor. Queremos que cada día, de aquellos que te hayamos conocido, Señor, que podamos crecer en esta convicción de la necesidad que tenemos de ti. Que podamos ver que seguimos siendo hombres necesitados. Que podamos adorarte, Señor. Que podamos buscarte con pasión. Señor, y te pedimos por aquellos que quizá nunca se han acercado, para que tú muestres la necesidad de su corazón el día de hoy. Que ellos puedan acercarse también y puedan contemplar este Dios maravilloso que tenemos. Un Dios glorioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús.